La transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformación que va a permitir hacer lo siguiente. Nosotros vamos a estar acá en un mundo donde está la variable t, donde tenemos aquí la variable t, y acá, por ejemplo, vamos a plantear ecuaciones diferenciales. En, en la variable t vamos a plantear PDIs. Vamos a plantear sistemas. Y algunos de estos no son fáciles de tratar en este mundo de la variable t. Entonces lo que va a hacer la transformada de Laplace es que me va a permitir pasar de este mundo a otro mundo. Vamos a ir acá a un mundo donde vamos a tener una variable s. Y acá todo esto serán estas mismas cosas pero transformadas. Esta transformación se denota con esta letra y se conoce como la transformada de Laplace. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a transformar los objetos que están en la variable t a la variable s y vamos a ver bajo qué condiciones vamos a poder garantizar la existencia de una transformada inversa. Y entonces los resultados, bueno, las soluciones que obtengamos acá en la variable s, las podemos devolver al mundo de la variable t y ahí vamos a poder interpretar esos resultados. ¿Bien? Vamos a estudiar entonces cómo funciona inicialmente esa transformada de Laplace, cómo se define, qué propiedades tiene. La transformada de Laplace es una transformación lineal. De hecho, acá nos recuerdan algunos ejemplos de transformaciones lineales, ¿cierto? Tenemos por aquí el operador diferencial, el operador integral, esta es la integral indefinida y acá tenemos el operador integral definida. Son operadores que son transformaciones lineales. Y básicamente lo que podemos observar es que cumplen con dos características de las cuales hablamos cuando hablamos del operador diferencial, pero igual vamos a tratarlas nuevamente. ¿Cuáles son esas dos propiedades que cumple una transformación lineal? Que permite hacer lo siguiente. La transformada de la suma de objetos es la suma de la transformada de los objetos. Básicamente separar en sumas. Y la transformada de un objeto multiplicado por un escalar es el escalar por el transformado del objeto. Básicamente, sacar coeficientes, sacar constantes. Esas propiedades las debe cumplir una transformación para considerarse una transformación lineal. Inicialmente debe estar bien definida, debe ser función. Y estas dos condiciones. Entonces, entonces estudiamos la siguiente transformación y es la transformada de Laplace. Definimos entonces aquí para t mayor o igual que 0 la siguiente integral. Integral de 0 infinito de e a la menos st por f de t de t. Lo denotamos de esta manera. Siempre y cuando esta integral converja, existe entonces la integral y a esto le conocemos como la transformada de Laplace. Bien, la transformada de Laplace se define para una función f de t, se define como esta integral. Integral de 0 a infinito es una integral impropia de e a la menos st por f de t de t. Se conoce como la transformada de Laplace siempre y cuando la integral converja.
siempre y cuando converja. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sería la transformada de uno? ¿Qué sería la transformada de uno? Entonces calculen esa transformada. Calculen esa transformada, la transformada de uno. Es decir, ¿qué es lo que vamos a calcular? La integral de cero a infinito de e a la menos st por dt. Calculen esta integral. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cuánto les dio la integral, muchachos? Menos Euler a la menos ST sobre S. Bueno, y eso ya, me imagino que ahí no ha terminado la integral, ¿no? Esa es Eh, la indefinida. Falta. Sí, falta. Entonces termina la integral y me dicen cuánto le da. Uno sobre ese. Eso, uno sobre ese. Listo, vamos a ver entonces. Ese es uno sobre ese. Está aquí, ya abrí esto. Y ahora calculemos otra. Vamos a calcular algunas básicas. Entonces, la transformada de uno les tuvo que haber dado uno sobre ese. La transformada, ahora calculen la transformada de t y luego calculen la transformada de t cuadrado. Calculen la transformada de t.
1 sobre S cuadrado, profe. 1 sobre S cuadrado. Listo. Sí. Ahora la de T cuadrado. Ya revisamos ambas. ¿Listo cuánto le dio la de T cuadrado? Uno sobre S al cuadrado. ¿La de T cuadrado? S Ese sí, cuadrado. ese sí no tiene que darles así. Ese sí revisa. 2 sobre S al cubo. 2 sobre S al cubo. ¿Alguien le dio algo, otra cosa? O Sí, profe, 2 sobre S al cubo. vamos a revisar entonces. Vamos a revisar. Vamos a hacer aquí de una vez la de T cuadrado. ¿Vale? Entonces obtuvieron que la transformada de T es ¿quién? Es 1 sobre S cuadrado. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular la de T cuadrado. Por definición, esta transformada de Laplace, ¿quién es? Es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t cuadrado de t. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron ahí? Bueno, hay que aplicar partes. Entonces, por ejemplo, ¿qué partes usaron? ¿Quién es u? U igual a T. ¿Quién es el de b? De B menos 1 sobre S a la Euler a la menor ST. Entonces, bueno. ¿Sí? De manera que el de u y el de b sería entonces t e a la menos st e a la menos st por dt. ¿Sí? ¿Y quién es de b? Resulta que esta hay que hacerla por partes también, ¿no? ¿Quién es el de b? ¿Quién es el b? Entonces para esta vamos a tomar también
porque tenemos que hacer por acá la integral, ¿cierto? Tenemos que hacer la integral de t e a la menos st de t. Entonces, para esta vamos a escoger también dos partes. Bueno, u será el t, de u es de t, el de b es e a la menos st, y el b es ¿quién? ¿Quién es el b? Menos 1 sobre s, ¿cierto? E a la menos st, perdón, sin el de t. Este es b. Entonces, ¿cómo queda b? B sería ¿quién? B sería menos 1 sobre s, t e a la menos st, y acá nos quedaría menos la integral, pero voy a sacar de una vez este menos del v, queda entonces más la integral de quién, de b por du, 1 sobre s e a la menos st de t, ¿vale? Voy a borrar estos dibujos de aquí abajo para escribir cómo queda b. Es decir, ve cómo queda. Nos queda 1 sobre s, t e a la menos st. Acá sale el 1 sobre s, ¿cierto? Bueno, ahí va a salir el 1 sobre s. ¿Y cuál es la integral de e a la menos st de t? Será menos 1 sobre s e a la menos st, ¿cierto? Entonces realmente aquí va a quedar menos, acá queda s cuadrado, e a la menos st de t. Ahora les muestro otra forma de hacerlo, que es una forma más o menos recursiva. Y profe, yo siempre utilizo la regla de la cadena para polinomiales con Euler. Bueno, pueden hacerlo así. Igual les tuvo que haber dado esto, ¿sí? ¿Sí o no? Este Sí, es el b. Listo. Entonces, esa integral impropia, ¿quién es? Ojo. Para tratar con esa integral impropia, de una vez vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la integral. A ver, esta integral yo la puedo escribir de la siguiente manera. Límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st por t cuadrado de t. ¿Cierto? Entonces, acá voy a mantener esto, límite cuando b tiende a infinito, de lo siguiente. Entonces, ¿esa integral qué es? Será u por b menos 1 sobre s, t cuadrado, e a la menos st, ¿cierto? Menos 1 sobre s cuadrado, t, e a la menos st, e a la menos st, que es u por b, menos la integral, sacando estos menos, queda más la integral de ¿quién? De b por du. Es decir, esto es la integral de 1 sobre s, t, e a la menos st, de t, y aquí más, se fueron dos integrales de una vez, más la integral de 1 sobre s cuadrado, e a la menos st, de t. ¿Sí? Y todo esto va a ir entre 0 y b. A ver, hay algunas integrales aquí que quizás no necesito volver a hacerlas, porque, veamos, acá tenemos límite cuando b tiende a infinito de, esto por ahora lo voy a dejar así, 1 sobre s, y a ver, esto lo voy a escribir así. Tengo aquí t cuadrado sobre e a la menos st, e a la st, menos 1 sobre s cuadrado, t, e a la st, observen, acá puedo sacar el 1 sobre s, ¿cierto? Saco el 1 sobre s y me queda la integral de t e a la menos
st de t. De acá saco el 1 sobre s cuadrado y me queda la integral de e a la menos st de t. Todo esto va entre 0 y b. Pero ojo, cuando yo voy a separar todo este corchete para sacar estas integrales. ¿Por qué? Porque si yo a esta integral le pongo de 0 a infinito, esto que está acá, ¿qué es? Esto que está aquí no es otra cosa que la transformada de Laplace de t, que ya la calculamos. Y si acá también le pongo de 0 a infinito, entonces esto no es otra cosa que la transformada de Laplace de 1, que también ya lo calculamos. Entonces vamos a hacer eso. Voy a sacar estas dos integrales de este corchete, nuevamente convertir el límite en esas integrales impropias, y luego lo demás sí lo calculamos. ¿Bien? Es decir, esta integral queda de la siguiente manera. Queda límite cuando b tiende a infinito de. A ver, en el corchete queda 1 sobre s, t, e a la st, menos 1 sobre s cuadrado, t, e a la st. Y acá, entonces estas integrales, acá cierro esto entre 0 y b. Ahora, ¿qué haría? Aplicaría el límite a estas integrales, ¿cierto? Pero ese límite no es otra cosa que la integral de 0 a infinito de t e a la menos st de t más 1 sobre s cuadrado, integral de 0 a infinito de e a la menos st por dt. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular estas partes. Tenemos que calcular estos límites, pero observen, estos límites tienen aquí forma indeterminada. Voy a separar en dos límites, evaluando, voy a evaluar y saco constantes. Me queda 1 sobre s, límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? De b e a la sb, menos 1 sobre s cuadrado, límite cuando b tiende a infinito, de b e a la sb. Y bueno, esto evaluado en 0 dan 0, ¿no? Evaluado en 0 dan 0. Y acá tenemos entonces 1 sobre s por la transformada de Laplace de t, más 1 sobre s cuadrado por la transformada de Laplace de 1. De 1. Y bueno, ahora tenemos que calcular estos límites. Calculamos estos límites. Acá tenemos 1 sobre s. Y este límite, ¿cuánto da? Tiene forma indeterminada, infinito sobre infinito. Podemos aplicar L'Hopital, ¿cierto? Y nos queda el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Estoy derivando con respecto a b. Esto es 1. Y en la parte del denominador nos queda s e a la sb. Bueno, y lo propio para este otro límite, que es el mismo, ¿no? Acá tenemos entonces 1 sobre e a la sb por s. La transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Y la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Finalmente, evaluamos estos límites. Ya no tienen forma indeterminada, quedan de la forma 1 sobre infinito. Estos límites de aquí tienden a 0, ambos. Es decir, que toda esa transformada de Laplace, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre s al cubo más 1 sobre s al cubo. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t cuadrado es 2 sobre s al cubo. ¿Sí? Más allá de hacer la integración por partes de una manera diferente, ¿algo le salió diferente?
¿O no? Bueno, según lo que hemos visto, la transformada de Laplace de S de t es 1 sobre s cuadrado. La de t cuadrado es 2 sobre s al cubo. De hecho, uno puede demostrar que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Esto para todo n que pertenezca a los enteros positivos. Bien. Puede demostrarse esto. Bien, volvamos aquí al PDF entonces. Si no hay preguntas, volvamos aquí al PDF. A ver, algunas cositas con respecto a la notación. Las transformadas de Laplace se denotan con letras mayúsculas y, por supuesto, bueno, acá de hecho ahí está al revés. La transformada de Laplace, las funciones en términos de t se representan con letras minúsculas, pero la transformada de Laplace se representa con letras mayúsculas y, por supuesto, dependen de s. ¿Sí? Cuando nosotros calculamos esta integral termina dependiendo de s si la integral converge. ¿Vale? Bueno, por acá están la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s. También está la transformada de Laplace de t. Tenemos la de e a la menos 3t. La de seno de 2t. Bueno, ahí uno puede mirar. Y podemos tener esta tablita donde se resume cómo son esas transformadas de Laplace. Entonces la transformada de Laplace, acá tenemos, bueno, de 1 es 1 sobre s. De una potencia de t, es como ya vimos n factorial sobre s a la n más 1. De e elevado a la a por t, ojo, e elevado a la a por t es 1 sobre s menos a. Es decir que, ¿cuál es la transformada de Laplace? Transformada de Laplace de 3t, de e a la 3t. Esto será 1 sobre s menos 3. Bien. Y si acá tenemos la transformada de Laplace de e a la menos t, ¿esto qué es? Es 1 sobre s más 1. Tenemos también la transformada de Laplace del seno de t. El seno de k por t. Esto es k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y la transformada de Laplace del coseno de k por t es s sobre s cuadrado más k cuadrado. No hay que confundirlos, porque de hecho estamos viendo son diferentes. En la transformada de seno, en la parte del numerador va una constante. Y en la transformada de coseno va la variable s. Cuidado con eso. Tenemos también la de las hiperbólicas. Con respecto a la de seno y coseno, son muy similares, solamente que cambian el signo del denominador. Este signo de acá. Y esas son las de esas hiperbólicas. Esas son transformadas de Laplace y de hecho son las que estaremos utilizando la mayor cantidad de tiempo. Bueno, vamos a hablar entonces de qué se necesita para que exista la transformada de Laplace. Para que exista la transformada de Laplace necesitamos dos condiciones. La primera condición es que la función, esta función f de t, sea discontinua en un número finito de puntos. Es necesario, por ejemplo, cabe resaltar que decir que sea discontinua en un número finito de puntos es lo mismo que decir que sea finitamente discontinua. Bueno, por acá vemos
vamos a decir que una función es continua por tramos en 0 a infinito, cuando hay como mucho una cantidad finita de puntos en los cuales f tiene discontinuidades. Bien, tiene discontinuidades finitas. Y es continua, bueno, en cada uno de esos subintervalos. Es decir, esto puede tener discontinuidades, pero ojo, inicialmente debe tener discontinuidades que no pueden ser discontinuidades por asíntota. Bien, y ya vamos a ver por qué. Necesito que puede tener todas las discontinuidades que quiera, siempre y cuando sean finitas y siempre y cuando esas discontinuidades sean, por ejemplo, por salto, sean por falta de imagen, por desfase de la imagen con el límite, ¿bien? Es decir, lo único que no se permite es que tenga un comportamiento asintótico en algún valor. Y eso va, bueno, básicamente por la segunda condición. Y es que la función necesitamos que sea de orden exponencial. Que sea de orden exponencial quiere decir que existen estas constantes. Existen las constantes C minúscula, M mayúscula que es positiva, T mayúscula que es positiva, de manera que la función en valor absoluto es menor que esta cantidad, M por E a la CT, y esto que ocurra para todo T mayor que T mayúscula. A ver, gráficamente es un poco más fácil observar a qué se refiere el orden exponencial. Supongo que tenemos aquí una función, esta función f de t. Quiero saber si es de orden exponencial. Entonces necesito conseguir una función de este estilo, una función exponencial, ¿sí? Donde tenga por ahí esa función, esa constante, y acá una constante también en el exponente. Si existen estas constantes de manera que, ojo, a partir de un t mayúscula, esa función exponencial está todo el tiempo por encima que mi función. Si eso ocurre, decimos que f es una función de orden exponencial. ¿Bien? Es de orden exponencial. Por ejemplo, la función y igual a x, bueno, en este caso f de t igual a t, esta que está aquí, es de orden exponencial 1. ¿Por qué? Porque simplemente la función e a la t ya está todo el tiempo por encima, de hecho me interesan los t positivos, pero a partir de t igual a 0 está todo el tiempo por encima de la gráfica de la función t igual a t. Entonces es de orden exponencial. Por eso se necesita que no tenga asíntotas. ¿Por qué? Porque si usted supone que esto permite tener asíntotas, supongo que tenemos aquí una asíntota, tengan en cuenta que esto es en valor absoluto, y vamos a suponer que tiene una asíntota acá en T1 y hace algo de este estilo. Van ambas hacia abajo. Bien, supongamos así. Que estos tramos entre 0 y T1 y entre T1 y T2 son de esta manera. ¿Qué pasa? Si nosotros calculamos el valor absoluto de eso, entonces ahora ¿cómo quedan esas partes? Esas partes quedan de esta forma. ¿Sí? Quedan de esta forma. Acá tenemos la síntesis. Y lo que podemos concluir es que no importa cuál sea el valor de C ni cuál sea el valor de M, esta función exponencial M e a la C por T no puede estar todo el tiempo por encima de la curva. No puede estar todo el tiempo por encima de f de t. Porque si ocurriera que precisamente existen esos valores, entonces esto no sería una asíntota. Porque esto no tendería hacia infinito, ¿cierto? Esto debe subir infinitamente. Entonces, por eso no podemos permitir que esas discontinuidades sean de tipo asintótico. Y bueno, puede estar acá o puede estar en cualquier lugar. La idea es que si hay una asíntota, en ese momento
en ese lugar donde está la asíntota, la función exponencial no puede controlar la función, no puede contenerla. Bien, no puede estar la función exponencial por encima de la función y por lo tanto no sería de orden exponencial. Esas son las cosas que se necesitan para que exista la transformada de Laplace de una función. Es decir, si una función es continua por tramos, como ya dijimos anteriormente, ¿qué quiere decir que sea continua por tramos? Que sea continua por tramos, vamos a referirnos a que tenga una cantidad finita de puntos de discontinuidad y que además esas discontinuidades no sean de tipo asintótico. Bien, no sea por presencia de asíntota. Por lo demás, puede hacer lo que quiera con las discontinuidades. Puede tener saltos, falta de imagen, puede tener desfases, lo que usted quiera. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Que sea de orden exponencial c. Ese orden exponencial c es precisamente el exponente, esa constante en la exponencial. Entonces, la transformada de Laplace existe para todo s mayor que c. La transformada de Laplace va a existir para todo s mayor que c. Bien. Es decir, esa transformada de Laplace tampoco existe para cualquier valor. No existe para cualquier valor. De hecho, uno puede ver qué pasa, por ejemplo, con la función e a la 3t. E a la 3t es de orden exponencial. Observe que de hecho, eso de ser de orden exponencial, hay que ponerlo en valor absoluto y pide que sea menor o igual, ¿cierto? Es decir, si yo tengo mi función e a la 3t, esta función es de orden exponencial 3, porque en valor absoluto es menor o igual, de hecho es igual a e a la 3t, ¿cierto? Y esto se cumple para todo t mayor que 0. Es decir, que la transformada de Laplace de esto, como vimos en la tabla, esto es 1 sobre s menos 3. Esta transformada de Laplace tiene sentido, según lo que estamos viendo en la siguiente definición, tiene sentido para s mayor que 3. Es decir, esta transformada de Laplace, esto no tiene sentido si yo lo evalúo, por ejemplo, en 0. No tiene sentido. No tiene sentido si lo evalúo en 3. Bueno, ahí tiene incluso menos sentido. Entonces, ¿para qué valores está definida esta transformada de Laplace? Para s mayor o igual que 3. Bien, para ese mayor estricto que 3, perdón. Por eso es importante reconocer en algunos casos ese orden exponencial. Bien, ese orden exponencial. Por ejemplo, este que está aquí. Miremos este que está aquí. Tengo la función 2 coseno de t. Y 2 coseno de t es de orden exponencial porque de hecho se consigue esta función 2e a la t, ¿cierto? Que está todo el tiempo por encima de la función coseno. Recuerde que me interesa para los t positivos. Por lo tanto, esta es una transformada de Laplace que está definida a partir de qué momento. Tengan en cuenta que esta función coseno de 2 coseno de t es de orden exponencial 1. Es de orden exponencial 1. Es decir, la transformada de Laplace de 2 coseno de t, ¿quién es? Esto va a ser 2. Y para coseno tenemos s sobre s cuadrado más 1. ¿Bien? Esto está definido para los valores mayores que 1. ¿Bien? Es decir, esta transformada de Laplace no tiene sentido evaluarla en 0, no tiene sentido evaluarla en 1/2, no tiene sentido en ningún otro valor, sino para valores mayores que 1, porque esta función es de orden exponencial 1. ¿Bien? Bueno, vamos a la sección 4.2. Vamos a hablar de la transformada inversa y la transformada de derivadas. Bueno, pero antes de esto, vamos a hacer por aquí algún ejercicio.
A ver, resuelvan el ejercicio número 32. Calculen la transformada de Laplace de la función en el ejercicio 32. Bueno, listo muchachos. Problema 32, ¿ya? Bueno, no sé si lo están haciendo por definición. Ya. Profe, no es por definición. No. Yo dije calcular la Por transformada de definición Laplace. sale fácil. Porque la transformada de Laplace de esa función, ¿qué es? A ver, vamos a mirar aquí en el tablero. Bueno, y ahora hacemos. Bueno, el que ya hizo el 32, vaya haciendo el 36. No, ¿para qué la vamos a hacer por definición si ya tenemos cómo hacer la transformada de algunas cosas? Entonces la función que tenemos que transformar es el coseno de 5t. Coseno de 5t más el seno de 2t. ¿Esto qué es? Por las propiedades de la transformada de Laplace, esto se permite separar en sumas. Es decir, esto es la transformada de Laplace del coseno de 5t más la transformada de Laplace del seno de 2t.
Y la transformada de Laplace del coseno de 5t, ¿qué es? Esto es s sobre s cuadrado más 25, ¿cierto? Más 25. Y la transformada del seno de 2t, ¿quién es? Esto es 2 sobre s cuadrado más 4. Y listo. Ahora el 36. El Profe, eso está 36, elevado a la menos t. sí, el 36, a ver, le reescribo esto, es e a la menos t coseno hiperbólico. El f de t es e a la menos t por el coseno hiperbólico de t. A ver, ¿qué sugieren ustedes para calcular esta transformada de Laplace? ¿Se calcula por aparte, se multiplica o no? No sé. Señor, ya más adelante vamos a ver que esa propiedad no es cierta. ¿Se cambia la S por el menos 1? A ver, ¿cómo hacer esto? Podemos hacer ¿Se cambia la esto, S por el menos 1? ¿por qué? Soluciones, no sé. No, no podemos simplemente decir cambiamos la s por el menos 1. ¿Cómo así cambiamos la s por el menos 1? ¿La s de quién? ¿La s de dónde? ¿Mm? A ver, acá podemos hacer esto de varias formas. Una de las formas es, por ejemplo, ir por definición y calcular todo esto. Pero de hecho acá podemos hacer algo mucho más sencillo. Coseno hiperbólico, resulta que coseno hiperbólico es e a la t más e a la menos t sobre 2. Si multiplicamos, acá nos queda e a la menos t por e a la t. Esto es un medio, ¿cierto? Separando de una vez. Y acá tenemos más un medio de e a la menos 2t. Y ahora podemos calcular la transformada de Laplace de esta función f de t. Es la transformada de Laplace de un medio. Saco la constante y me queda la transformada de Laplace de 1. La transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Más un medio, ¿cierto? Saco esa constante y la transformada de Laplace de e a la menos 2t, ¿quién es? Es 1 sobre s más 2. 1 sobre s más 2. Y esa sería la transformada de Laplace de esa función. ¿Sí? No sé si coincidía con lo que estaban pensando algunos. De la misma forma se hace aquí la del 35, ¿no? Seno hiperbólico es e a la t menos e a la menos t. Todo sobre 2. Por ejemplo, miren lo que sugieren acá para el 35, perdón, 37 al 40.
¿Cómo hacer del 37 al 40? Vamos a usar alguna identidad trigonométrica antes de resolver esto. Por ejemplo, ¿cuál del 37 al 40 quieren hacer? ¿Cuál hacemos? Del 37 al 40. 40, profe. A ver, el 40. 38. Bueno, hagamos los dos. Igual ambos están muy fáciles. A ver, el 38. El 38 es coseno cuadrado, ¿cierto? El coseno cuadrado. Necesito primero que nada usar alguna identidad. ¿Por qué? Porque yo sé transformar a coseno, pero a coseno cuadrado no. Y no me digan nuevamente que transformo coseno y lo multiplico por la transformada de coseno, porque de hecho esa propiedad no es cierta. Es decir, de una vez, vamos a ir viendo propiedades, pero no quiero que ustedes inventen propiedades. Es decir, la transformada de f de t por g de t, esto en general no es la transformada de f de t por la transformada de g de t. Es decir, vamos a ir utilizando las propiedades que vamos viendo y no vamos a inventarnos propiedades. Esta propiedad de hecho no es cierta. En general no es cierta. Entonces no puedo escribir a coseno cuadrado como coseno por coseno porque igual no voy a poder transformar eso. Si trato de escribir coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado, se me transforma el problema ahora en ver cómo transformar a seno cuadrado. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué identidad? Ahí ya dice que debemos usar una identidad. ¿Qué identidad usamos? La de un medio. Un medio de 1 menos coseno. La del ángulo medio, ¿cierto? Es decir, esto es Sí, lo señor. mismo que tener 1 menos coseno, perdón, este es con más, ¿no? Más coseno de 2t sobre 2. Y ya está. Entonces esto es un medio más un medio del coseno de 2t. De manera que la transformada de esta función, la transformada de Laplace de esta función, ¿quién es? Es un medio de 1 sobre s más un medio de la transformada de coseno de 2t. ¿Cuál es la transformada de coseno de 2t? ¿Cuál es? 2 sobre... Ah, 2 al cuadrado más S sobre... S 4 sobre... sobre S cuadrado más 4. Es. Acá no va con 2, ¿cierto? Porque la que va con una constante arriba es la de seno. Eso es. Va con S, va con S. Listo. ¿Sí ven? Era sencillo. Solamente hay que mirar la identidad apropiada. Ahora el 40. El 40 tenemos f de t igual a 10 coseno de t menos pi sextos. En esa sí es aún más sencillo ver qué identidad necesitamos usar, ¿no? ¿Qué necesitamos usar aquí? Ángulo doble. Ángulo doble. ¿Por qué ángulo doble? Ah, no, mentiras, qué pena. La resta de ángulos, ¿no? Coseno de la resta de ángulos. Esto es 10. ¿Por quién? Esto será coseno de t por el coseno de pi sextos más el seno de t por el seno de pi sextos. Por el seno de pi sextos. ¿Cuánto es coseno de pi sextos? ¿Cuánto es coseno de pi sextos? Coseno de pi sextos debe ser raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por 10 queda 5 raíz de 3. Queda 5 raíz de 3
por el coseno de t. Y seno de pi sexto debe ser un medio. Es decir, acá va a quedar más 5 seno de t. Por lo tanto, la transformada de Laplace de f de t, ¿quién será? Esto es 5 raíz de 3 por la transformada de coseno de t. ¿Cuál es la transformada de coseno de t? S Uno sobre S sobre cuadrado más 1. Eso, s sobre s al cuadrado más 1. Y la transformada del seno de t es ¿quién? 1 sobre S cuadrado más 1. 1 sobre s cuadrado más 1. Listo. Bueno, algo que pueden observar y que van a seguir observando es que yo los 5 los escribo con rojo. Y así evitamos confundir las s con los 5 o los 5 con las s. ¿Vale? Es decir, si esto se parece a un 5 y no está escrito en rojo es porque no es un 5, es una s. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Y yo también les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Porque bueno, por ejemplo, yo distingo mis 5 de mis s. Pero no sé si ustedes lo hacen. No sé si ustedes pueden distinguir cuando yo escribo una s o cuando yo escribo un 5. A veces, profe. Entonces, para evitar eso, en la medida de lo posible, siempre voy a escribir el 5 con otro color. Vamos a escoger el color rojo y todo lo que no sea un 5, todo lo que sean las S, las escribo normalmente con el color blanco, ¿vale? Vamos a hacer esa distinción. Y yo también les hago esa recomendación para cuando ustedes escriban, porque a veces ustedes mismos se quedan con la duda si lo que ustedes mismos escribieron era una S o era un 5. Y bueno, les digo por lo que he visto en otros cursos, en otros semestres, con respecto a los exámenes. Uy, profe, yo estaba resolviendo el examen y pensé que eso era un 5 y no una S. Y bueno, ahí empiezan a cometer errores. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Además que no sé por qué, pero este libro es un poco caprichoso con eso. Realmente el autor es bastante cansón con poner ejercicios donde aparecen 5 por todos lados. Yo creo que en todos los cursos de cálculo no aparecen tantos 5 como cuando uno trabaja con transformada de Laplace. Ahí empiezan a aparecer 5 por todos lados, así uno no quiera. Ya se van a dar cuenta que es así. Entonces esa recomendación. Y así también evitan confusiones. Bueno, ya vemos entonces cómo podemos calcular transformada de Laplace utilizando las transformadas que ya conocemos, ¿cierto? Podemos utilizar entonces identidades antes de calcular esa transformada de Laplace. Podemos hacer eso. Por ejemplo, bueno, más adelante, estas primeras del 1 al 18, bueno, del 1 al 18, sí se pide por definición. Sí se pide por definición. Entonces, por ejemplo, uno quiere calcular la transformada de Laplace de esto que está aquí. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo calcula la transformada de Laplace de esto? Esto será la integral desde 0 hasta 2. La función es 4. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, a ver esta, que es más interesante. Vamos a poner entonces la transformada en el ejercicio 3. De 0 hasta 1 de t e a la menos st por dt. ¿Bien? Más la integral desde 1 hasta infinito de acá la función va a ser 1, ¿cierto? 1 e a la menos st dt. Es decir, realmente no es que esté cambiando mucho. Simplemente que ahora cuando yo tengo acá integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st, como esto está definido a tramos, entonces debo separarlo en dos integrales. Si tuviera 3 tramos, pues serían 3 integrales y alguna de ellas será una integral
impropia, como sería esta de 1 a infinito. Es todo lo que cambia realmente cuando se aplica aquí la definición. Hay que tener cuidado una cosa, muchachos, porque, por ejemplo, a veces pueden caer en la tentación de pensar que esta integral, uno dice, bueno, esta es la integral y adentro tenemos t, e a la menos st de t. Es decir, parece que es la transformada de Laplace de t. Y por lo tanto, esto ¿sería quién? Sería 1 sobre s cuadrado. ¿Eso es correcto o no? Pregunto yo. No, No va a ser ¿Por qué? infinito. porque debe ser de hasta infinito, ¿no? Exactamente. Entonces, también estar muy atentos con esto, ¿no? Porque a veces se tiene esa tentación cuando están trabajando con este tipo de funciones definidas a tramos, y se confunde ahí un poco la definición de la transformada de Laplace. Tener entonces cuidado con eso. Ya vemos, entonces podemos calcular transformadas de Laplace de algunas funciones, haciendo algunas manipulaciones previas. Si la función es definida a tramos, entonces también se separan varias integrales, recorriendo tramo a tramo. Y ahora vamos a hablar entonces de la transformada inversa y la transformada de derivadas. A ver, la transformada inversa, como les digo, lo que necesito es una función. Tenemos acá esto en la variable s, acá en la variable t. Para ir desde el mundo s al mundo t, uso la transformada de Laplace. Ojo, también ya sabemos que no cualquier función en términos de t se puede llevar con la transformada de Laplace, ¿sí? No cualquiera se puede llevar. ¿Cuáles se pueden llevar? Aquellas que son continuas por tramos en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial. Si no cumplen con eso, entonces no se pueden calcular con transformada de Laplace. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales no está definido la transformada de Laplace de 1 sobre t. La transformada de Laplace de 1 sobre t, y por eso está definida para las potencias positivas. Es decir, la transformada de t a la menos 2 no existe, no está definido. ¿Por qué? Porque t a la menos 2 no es de orden exponencial. Entonces no existe la transformada de Laplace. Bien, no podemos calcular, no podemos dar garantía de que exista esa Bueno, transformada de Laplace. Sí, señor. y la transformada, o sea, tiene que ser, bueno, discontinua por uno es continuo en todos los reales, profe. O sea, ¿y por qué existe? ¿Cómo así que uno es continuo en todos los reales? Sí, ¿qué pasa? Seno también, la función seno y coseno también. Es decir, necesito que sea continua por tramos, no que sea finitamente, ojo, cuando yo digo que tiene finitos puntos de discontinuidad, ¿cuántos puntos de discontinuidad tiene la función constante 1? Ninguno. 0, y 0 es finito. ¿Sí? 0 es finito. Entonces, necesito que sea continua, o que si es discontinua, lo sea en una cantidad finita de puntos. ¿Bien? Que tenga finitos puntos de discontinuidad. Finitos puntos. Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a querer? Entonces, lo que vamos a querer ahora es conseguir una función, algo que me permita devolverme acá del mundo S al mundo T, y eso va a ser la transformada inversa de Laplace. Vamos a tener que analizar para qué valores, porque como ya vemos, no cualquier función que dependa de t se puede llevar. Y lo mismo, no cualquier función que dependa de s se puede devolver. Es decir, no cualquier función que yo escriba con la variable s es la transformada de Laplace de alguien en la variable t. No cualquiera. Ya vamos a ver qué condiciones se necesitan. Algunas que son sencillas con respecto a la notación de transformada inversa son, por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre s es 1, ¿sí? Aquí básicamente la pregunta se convierte en lo siguiente. ¿A quién debo yo transformar para obtener 1 sobre s? A 1. ¿A quién debo transformar para obtener 1 sobre s cuadrado? A t. ¿A quién debo transformar para obtener 1 sobre s más 3?
a e a la menos 3t. En eso se convierte en la transformada inversa. Y pues ya tenemos una tablita para la transformada directa. Ahora tenemos una tablita para estas transformadas inversas. Bien. Básicamente vamos a identificar aquí la forma y a analizar de quién proviene. ¿A quién debo transformarla para tener una forma de ese estilo? Bien. Por ejemplo, a ver, esta primera. Miren esta primera transformada inversa. ¿Sería la transformada inversa de quién? ¿A qué se parece a la transformada de quién? Esta transformada de 1 sobre s a la 5. T a la 4, profe. Eso, a la t a la 4, ¿no? A ver, pero ¿qué ocurre? La transformada directa de t a la 4 es ¿quién? Es 4 factorial sobre s a la 5. Es decir, para que sea exactamente t a la 4, ¿qué me falta? Me falta el 4 factorial, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer a esta transformada inversa? Le vamos a multiplicar aquí 4 factorial y dividimos en 4 factorial. De manera que escribimos transformada inversa de 1 sobre s a la 5 es la transformada inversa de 1 sobre 4 factorial por 4 factorial sobre s a la 5. Bien. Y la transformada de Laplace inversa también permite sacar constantes. Esto es 1 sobre 4 factorial por la transformada inversa, ahora sí, de 4 factorial sobre s a la 5. ¿Y esto qué es? Esto es 1 sobre 4 factorial, que es 24, un 24avo. ¿De quién? De t a la 4. Y esa sería esa transformada inversa. Miren, por ejemplo, la segunda. Ese es ejemplo B, ese ejercicio B. Transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 7. ¿A qué se parece? Al seno. Se parece a la transformada del seno. Pero si acá tenemos 7, arriba, ¿qué deberíamos tener? Raíz de 7, ¿no? Perfecto. Tenemos acá también. entonces, multiplicamos y dividimos y sacamos 1 sobre raíz de 7. Y ahora podemos calcular la transformada inversa. Estos serán 1 sobre raíz de 7 del seno de raíz de 7t. Y ya estaría. Hay que ver la forma a la cual se parece y luego acomodar con estas constantes que aparecen por aquí, sobre todo en estas que están acá. Bien. Hay que acomodar esas constantes para obtener la transformada de Laplace inversa. Entonces, bueno, acá tenemos un 24avo de t a la 4 y 1 sobre raíz de 7 seno de raíz de 7t. Bueno, acá un comentario. La transformada de Laplace inversa también es una transformación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que permite separar en sumandos, se permite separar en sumandos y se permite sacar escalares. ¿Bien? Se permite sacar esos escalares. Dicho esto, vamos a calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace inversa de esto que está aquí. A ver, vamos a... Esta no es tan interesante. Quiero esta transformada de Laplace. Acá vamos a tener que usar fracciones parciales, entonces vamos a tomar este ejercicio y lo vamos a llevar aquí al tablero. A ver, por aquí. Vamos a calcular esa transformada inversa de Laplace. A ver, la voy a reescribir. Queremos calcular la transformada inversa de Laplace de lo siguiente. Tenemos por acá s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1, s menos 2
Bueno, vamos a usar fracciones parciales. Vamos a usar fracciones parciales en esta expresión. Tenemos aquí s cuadrado más 6s más 9 sobre esto que está aquí. Tenemos tres factores lineales distintos, s más 4. ¿Cómo se plantean las fracciones parciales para algo de este estilo? Entonces, las fracciones parciales se plantean de la siguiente manera. Por cada factor lineal tenemos algo así. Por acá tenemos a menos sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4. Hacemos los productos. A ver, acá el denominador, quiero que el denominador que me quede sea s menos 1 por s menos 2 por s más 4, que es el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Es decir, a A, ¿por quién lo vamos a multiplicar? ¿Por quién vamos a multiplicar a A? Por ese menos 2 y ese más 4. S menos 2 y S más 4. Perfecto. ¿Por quién vamos a multiplicar a B? S menos 1 y S más 4. Y finalmente, ¿por quién multiplicamos a C? Por S menos 1 y S menos 2. Ahí está. Entonces ahora, como los denominadores son iguales, puedo igualar los numeradores. S cuadrado más 6S más 9. Y esto será igual a ¿qué? A A que multiplica a S menos 2 por S más 4. Más B que multiplica a S menos 1 por S más 4. Vamos a dejar aquí esto así. Vamos a escribir el C aquí. Más C que multiplica a S menos 1 por S menos 2. ¿Bien? Ahora tendríamos, ¿qué harían ustedes para resolver estas fracciones? Tal vez lo que harían sería multiplicar todo esto e igualar a este polinomio, ¿cierto? Es una forma de hacerlo, es una forma. Vamos a ver aquí otra forma, no sé si la han utilizado antes. Si es así, perfecto. Y si no, pues vamos a aprender entonces otra forma de tratar con estas fracciones parciales. Y también después les voy a decir cuándo no se puede hacer esto completamente. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Acá vamos a tomar los siguientes valores. Si S vale 2, observe, cuando S vale 2, se eliminan estos valores. ¿En qué queda toda esa ecuación cuando S vale? Solamente queda el término de B por el de B, ¿verdad? Los coeficientes de B, S menos 1, S más 4. Sí. Que haría 6B, ¿no? Igual a 6B. Sí, 6B. Se le fue el sonido. Profe, no se le escucha.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Profe, no se escucha nada. Bueno, volví. 25 sextos, sí. Ah, no. ¿Cuánto les dio todo? Bueno, ahorrar aquí. El Sí. que vende. A ver, veamos. Si tomamos s igual a 2, se elimina este factor y se elimina este también. ¿Cierto? De Sí, señor. manera que nos queda por la izquierda, evaluando en s igual a 2, nos queda 4. A ver, miremos ahí en la calculadora. Esto sería 25, profe. 4 más 12 más 9. más 9. Eso. Da 25. Acá tenemos por la izquierda da 25. Y por la derecha nos queda b que multiplica a quién. Tenemos, si s vale 2, nos queda aquí 1. Y nos queda aquí 6. De manera que b sería 25 sextos. ¿Vale? Ahora, si Ese s vale vale 1. menos 4. Si s vale menos 4, se elimina ahora este factor y este factor. Es decir, ahora vamos a poder calcular c. Si s vale menos 4, esto nos queda aquí 16 menos 24 más 9. Da 1. Por el lado izquierdo daría 1 y por el lado derecho daría c que multiplica a quién. Si vale menos 4, esto daría menos 5 y esto daría menos 6. Es decir, acá tenemos por menos 5. ¿Ves? Ya empezaron a aparecer los 5 por menos 6. Entonces, vamos aquí al amarillo. Por menos 5 y por menos 6. Es decir, aquí, bueno, esto va a ser un 30avo. Finalmente, si hacemos que S tome valor 1, a ver, 1 no, sí, no había tomado valor 1. Si S toma valor 1, ¿qué nos queda? Por el lado izquierdo, cuando toma valor 1, nos queda 1 más 6 más 9, 16. Y cuando vale 1, bueno, se elimina este factor y se elimina este factor, es decir, nos queda A por 1 menos 2 menos 1 por 5. Bien, por 5. Es decir, acá nos va a quedar que A es menos 16 quintos. A es menos 16 quintos. Y listo, con eso entonces podemos reescribir nuestras fracciones parciales. Vamos a volver aquí donde teníamos escritas las fracciones parciales, acá. Entonces, a ver, A es menos 16 quintos. Es menos 16 quintos de 1 sobre S menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio B? ¿Cuánto es B? ¿Cuánto dio B? 25 sextos. 25 sextos. 25 sextos. Profe, y eso, o sea, lo de anular factores, eso no se puede utilizar siempre, ¿verdad? O sea, No, señor. Ya les voy a decir cuándo no. Bueno, acá tenemos 16 quintos, acá tenemos 25 sextos, me dijeron. 25 sextos. Sí. 25 sextos por 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 2. Y C nos dio un 30avo. Más un 30avo por 1 sobre S más 4, ¿no? Sobre S más 4. Listo, teniendo así las fracciones parciales, entonces observe, la transformada de Laplace original, vean cómo tenemos las fracciones parciales, esta transformada de Laplace original es lo mismo que la transformada de Laplace inversa de esas fracciones parciales. Es decir, de menos 16 quintos, menos 16
quintos de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos más 25 sextos de 1 sobre S, bueno, se movió esto mucho, de 1 sobre S menos 2 y más un 30avo de 1 sobre S más 4. 1 sobre S más 4. Y todo esto lo podemos separar en transformadas de Laplace inversas. Saco el menos 16 quintos de la transformada inversa de ¿quién? De 1 sobre S menos 1 más 25 sextos. Cierro acá esta transformada. Más 25 sextos. 25 sextos de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 2 y finalmente más un 30avo y S menos 2 más un 30avo de ¿quién? De la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 4. Y ahora calculamos esas transformadas inversas. Nos queda como resultado entonces menos 16 quintos. ¿Cuál es la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 1? Era la T, ¿no, profe? Euler a la T. Eso es E a la T. Más 25 sextos. 25 sextos de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 2. Era la 2T. Eso, E a la 2T. Más un 30avo de la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 4. Era la menos 4T. E a la menos 4T. Y listo. Esa es la transformada de Laplace inversa de esa expresión. Entonces lo que hacemos allí es trabajar con las fracciones parciales, ¿sí? Trabajamos con esas fracciones parciales y luego de que tenemos las fracciones parciales, acomodamos para poder calcular la transformada inversa. Profe, y siempre, o sea, siempre van a ser como que transformadas inversas de, digamos, esas funcioncitas que sabemos qué modo tienen. Porque, por ejemplo, si me queda, digamos, no sé, algo raro en la transformada. Bueno, ¿Qué algo sería raro, algo no sé. raro? Digamos 1 sobre S cubo menos 1. Algo así, a ver si le entiendo. 1 sobre S al cubo menos, ¿qué? ¿Menos 1? Bueno, resulta que esto se puede, para esto se puede hacer una factorización, ¿no? 1 sobre S, No, pues, S al cubo menos 1 se puede sí, factorizar. Bueno, o sea, la pregunta es como que quede algo raro. Que quede algo raro. Bueno, ya O vamos a sea, que ver. no sea directa. Para eso necesitamos entonces algunos teoremas de traslaciones, pero en general siempre nos vamos a encontrar más o menos las mismas funciones de las tablas que hemos visto. Más o menos esas mismas funciones. Bueno, después vamos, la próxima semana hablamos de transformadas de derivadas, cómo resolver PBIs, pero, por ejemplo, como dice usted, para encontrar algo raro, vean que casi todo acá se trabaja con fracciones parciales. Necesitamos por ahí teoremas de traslación, es decir, por ahí que usted diga algo raro, sería de pronto algo, no sé, algo como esto que está acá. En este momento sería algo raro, porque esto que está aquí, el denominador es cuadrático irreducible. Es decir, al ser cuadrático irreducible, no se puede sacar factores y no podemos hacer ninguna fracciones parciales. Es decir,
si yo con este trato de hacer fracciones parciales me da exactamente lo mismo, exactamente la misma fracción. Entonces las fracciones parciales no sirven de nada allí. Pero para estos casos, entonces tenemos que separarlo y tenemos que utilizar unos teoremas de traslación. Es decir, si abajo tenemos algo de este estilo como s menos a al cuadrado más k cuadrado, arriba debería tener algo con s o algo con unas constantes y podría transformarlo inversamente, pero con un teorema de traslación. Esas serían, de momento, cosas raras que aparecen. Y bueno, más adelante van a aparecer cosas que necesitarán otros conceptos. Pero la respuesta es que normalmente vamos a tener que utilizar las mismas funciones. Y a ver, algo que pueda quitar algo de la rareza, esto lo vamos a ver al final igual de la próxima semana vamos a ver este resultado de todas formas. Dice lo siguiente, porque bueno, tal vez yo me pregunto, ¿qué tal si, por ejemplo, yo quiero transformar la función, qué sé yo, e a la s, e a la 2s? Esto lo quiero transformar inversamente. Entonces, no hay ninguna transformada de Laplace que dé e a la 2s, ¿cierto? O algo con e a la s. Entonces, ¿quién es esta transformada inversa? ¿Quién será? Para eso, vamos a ese tipo de casos raros, como lo dice usted, los podemos descartar con lo siguiente. Si f es una función continua por tramos y de orden exponencial, es decir, existe la transformada de Laplace, entonces el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de Laplace debe ser 0. Y si usted observa, cuando yo hago que s tiende a infinito, esto no va para 0, ¿cierto? En esta función e a la 2s, yo calculo el límite cuando s tiende a infinito de e a la 2s, esto se va para infinito. Es decir, que esto no puede ser la transformada de Laplace de una función y por lo tanto no la puedo devolver inversamente. Es decir, que toda función que dependa de s, ojo, toda función que dependa de s, tal que al calcularle el límite cuando s va para infinito no da 0, se descarta como una transformada de Laplace y por lo tanto no se le puede calcular transformada inversa. Es decir, incluso solamente a la función s, transformada inversa de Laplace de s, esto de aquí directamente no existe. No existe, ¿bien? Porque no cumple con este teorema, no cumple con este teorema. Entonces ahí descartamos un montón de cosas. Claro está que ahora podemos nosotros, qué sé yo, tomar funciones que sí vayan para 0. Es decir, por ejemplo, si ahora yo, por ejemplo, escribo e a la 2s más, qué sé yo, coseno de s. Claro, cuando yo hago que s vaya para infinito, esto tiende a 0. Pero ¿cuál es la transformada de Laplace inversa de esto? Ni idea. Esto no se puede tratar así. De la misma forma que aunque yo pueda tener acá una función en el mundo de las variables t, yo tenga allí una función que sea de orden exponencial, no necesariamente es fácil poder calcular su transformada de Laplace. Bien, no necesariamente. A ver, por ejemplo, si uno hace la función e a la menos t cuadrado, e a la menos t cuadrado se convierte ¿en qué función? ¿Ustedes conocen más o menos una función de ese estilo, e a la menos t cuadrado? ¿Será que e a la menos t cuadrado es de orden exponencial? ¿Es finitamente discontinua en el intervalo de 0 a infinito? Bueno, más o menos, mientras quiera abrir aquí el GeoGebra, esto se parece mucho a e a la menos t. Y igual a e elevado a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto, de hecho, una función parecida a estas son las que se utilizan en probabilidad en esas distribuciones normales. No sé si las habrán visto, que yo espero que sí. Esta función es de orden exponencial, ¿cierto? Si yo hago y igual a e a la x, en este caso e a la t,
A partir de este momento, la función e a la t está todo el tiempo por encima de esta. ¿Es finitamente discontinua en el intervalo de 0 a infinito? Sí, de hecho es continua en el intervalo de 0 a infinito. Pero que esta función cumpla con esas características no implica que podamos hacer el cálculo de esa transformada de Laplace de una manera sencilla. Esta tiene que hacerse por definición. Y la definición de esa transformada de Laplace será la integral de 0 a infinito de, ojo, e a la menos t cuadrado por e a la menos st por dt. Y ahora habrá que ver cómo calcular esa integral. Bien, ¿cómo calcular esa integral? Es decir, básicamente esto es e a la menos t cuadrado más st por dt. Es esa integral. Que esta integral, por ejemplo, sea una integral que no tenga primitiva. Bueno, esta no va a tener primitiva. Si usted quiere hacerlo por partes, igual que podría hacer por partes. O sea, de pronto podría separarlo así. Pero esta puede integrarla. Esta puede derivarla. Pero se va a dar cuenta que cuando usa partes allí, igual no resuelve nada. Esta es una función muy sencilla. E a la menos t cuadrado, que cumple con las condiciones de ser de orden exponencial, cumple con la condición de ser finitamente discontinua en el intervalo de 0 a infinito. Sin embargo, no quiere decir que sea fácil calcular su transformada de Laplace. En teoría, existe la transformada de Laplace. Es decir, en teoría esa integral que teníamos escrita allí, en teoría esa integral converge, en teoría. Pero sobre la práctica hay que ver cómo quedan las integrales. ¿Sí? Habrá que ver cómo quedan las integrales. Entonces, ahí están esos detalles. Que sí, también van a aparecer entonces en el mundo de la variable s funciones. Como les digo, una condición es que cuando s vaya para infinito eso tienda a 0, pero podemos tener acá funciones que dependan de s, que cuando s vaya para infinito esto tienda a 0, pero cuando queremos llevarlo a una función de t con respecto a la transformada inversa, acá no sabemos cómo hacerlo. Y tal vez no tendremos la teoría para hacer eso. Entonces, en el texto van a aparecer solamente ejercicios donde salgan las funciones que hemos estado trabajando hasta el momento. Profe, lo de fracciones parciales, ¿no se hace esa parte cuando se repite el número? A ver, cuando tenemos Lo de factores, coger cada valor. de hecho, cuando tenemos factores lineales repetidos o cuadráticos irreducibles. ¿Sí? Cuando tenemos eso, pero entonces, a ver, estudien un caso como este. Vamos a poner acá un s-1 al cuadrado, factor lineal repetido, y vamos a poner acá s cuadrado más 1, factor cuadrático irreducible. Y arriba vamos a poner s cuadrado más 2s menos 1, ese que está ahí. ¿Bien? Trabajen con estas fracciones parciales. ¿Cómo se plantean las fracciones parciales aquí? Como a sobre s menos 1 más b sobre s menos 1 al cuadrado, más cs más d sobre s cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Factor cuadrático irreducible. Es decir, que cuando yo iguale todo esto, me queda s cuadrado más 2s menos 1 igual a ¿qué? A, ¿por quién lo tengo que multiplicar? A lo multiplico por s menos 1 y por s cuadrado más 1. A b solamente tengo que multiplicarlo por s cuadrado más 1. Y a este factor cs más d tengo que multiplicarlo por ¿quién? Tengo que multiplicarlo por s menos 1 al cuadrado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo hago que s valga 1, si hago que s valga 1, observe, se elimina este factor y se elimina este factor. Es decir, a partir de eso, obtenemos b. Obtenemos b. ¿Qué otro valor podría tomar? ¿Qué otro valor podría tomar? Si s vale ¿qué? Observe, si yo quiero eliminar los otros factores, no puedo. Directamente no puedo. ¿Por qué?
Porque el único valor que eliminaba estos factores, el único valor que hacía que el denominador fuera 0 era el 1. Acá tenemos para este más o menos sí, pero tengan en cuenta que aquí vamos a trabajar con ¿qué? Vamos a trabajar con factores que sean como. Estamos trabajando en los reales, es decir, acá no vamos a aceptar que ese valga i o menos i. ¿Qué hacer entonces? Por ejemplo, yo tomo s igual a 0. Si tomo s igual a 0, ojo, esto no me va a permitir hallar b, c o d. Perdón, a, c o d. Pero si s vale 0, entonces observe, acá me va a quedar una constante, vamos a llamarla C1 por A, más una constante C2 por C, más una constante C3 por D. ¿Estamos de acuerdo? Y todo igualado a una constante, llamémosla K. Y ahora puedo tomar otro valor. Y la idea es que tomemos valores donde las cuentas no sean muy complicadas. Si yo tomo, qué sé yo, S igual 2. Entonces me sale aquí otra constante, C4 por A, más C5 por más C5 por C, más C6 por D. ¿Sí? Y esto todavía no me permite resolver. Entonces tal vez sea necesario tomar otro valor, por ejemplo un menos 1. Y acá, entonces me quedan otras constantes, C7 por A, más C8 por C, más C9 por D, igual a K3. Y ahora me queda un sistema 3×3 que puedo, por ejemplo, meterlo en la calculadora y hacer las cuentas. Acá realmente es mucho más fácil, en casos como este puede ser incluso más fácil igualar el polinomio. Pero ojo, igualando el polinomio igual vamos a tener un sistema de ecuaciones. Entonces, no sé, podrían ustedes simplemente calcular, evaluando por S igual 1, calcular B y dándole valores, porque esto se convierte en una igualdad, dándole valores se obtiene un sistema 3×3 para hallar los valores de A, C y D. Y con eso estaría. Eso es lo que se hace. Bueno, lo que pasa es que acá estoy tal vez complicando de más, pero es para ver. Profe, no puede salir en el parcial, se yo noto el parcial en ese punto. No, no, esto va a salir y esto solamente es el 20% de un ejercicio más adelante. De una Profe, vez les digo que si le tienen miedo a los ejercicios largos, presenten el parcial con el perro al lado, porque los ejercicios van a salir muy largos. Y ya se van a dar cuenta que es así. Ya se van a dar cuenta que es así. Esto no es nada para lo que vamos a tener que hacer. Entonces, tienen que ir soltando la mano, tienen que ir haciendo ejercicios. Ya se van a dar cuenta. Entonces, esto no es nada largo para lo que se avecina. Pero imagínense usted 2 ejercicios de eso con esas fracciones parciales. Resolver sistema de 3×3. No, sé yo no te le echa un punto de eso. Bueno, pues si se echa mucho tiempo, es seguro que tal vez pierda el examen. Entonces tiene que ver cómo hacer para no echarse tanto tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Ya vamos a ver en clases, esto no tiene por qué tomar tanto tiempo, muchachos. No tiene por qué tomar tanto tiempo. Resolver este sistema, y más que tenemos la calculadora allí, resolvemos el sistema 3×3 fácilmente. Lo único que necesito es darle valores a esto y obtener los C1, estas constantes, y simplemente poner eso en la calculadora y obtener la solución. Ya está. Ya estaría. Bueno, muchachos, nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen día. Vamos a terminar, que ya nos dieron las 10 aquí antes de que pronto alguien más inicie sesión con esta cuenta. Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.